Vamos a ver cómo se efectúa la resta de polinomios algebraicos. Podemos encontrar dos situaciones. La primera, cuando nos dan la operación ya planteada, y la segunda, cuando nos dan la información para plantear la operación. Vamos a ver cada una de ellas. Un ejemplo de la situación 1 es el siguiente. Nos piden efectuar la resta de trinomios que observamos en pantalla. Como vemos, la operación ya viene planteada, es decir, ya viene lista para ser resuelta. Lo primero que tenemos que hacer es destruir los paréntesis. Para el caso de la primera expresión, vemos que se encuentra precedida de signo positivo. Aquí tenemos un signo más invisible, por lo tanto, los términos salen tal como se encuentran, sin presentar ningún cambio en sus signos. Si recordemos que el signo positivo es un signo inofensivo, es un signo que no representa cambio para los términos. Bien, para la segunda expresión, que se encuentra protegida con el paréntesis, vemos que a la izquierda de ella tenemos un signo negativo. A la hora de quitar este paréntesis, es decir, de hacer la destrucción del mismo, entonces entra el signo negativo, es decir, se distribuye cambiando los signos de cada uno de los términos. Entonces, por ejemplo, el término 9xy, que dentro del paréntesis está positivo, entonces ahora nos queda negativo. Lo escribimos como menos 9xy. El término menos x cuadrado ahora queda como más x al cuadrado. Y ese término 10y cuadrado, que está positivo, ahora nos queda negativo. Entonces, en álgebra, el signo negativo es el signo al que tenemos que prestarle mucha atención porque es un signo peligroso. Como vemos, nos cambia todos los signos de la expresión a la cual precede. Entonces, como primera medida, hacemos la destrucción de los paréntesis, como acabamos de ver, y entramos a realizar la reducción de términos semejantes. Para ello, vamos a identificar primero los términos que cumplan con esa condición. Por ejemplo, tenemos por aquí 8x cuadrado, que es semejante con este término x cuadrado. También encontramos este término que contiene xy, semejante con este otro que también contiene xy. Y vamos con los dos términos que contienen y cuadrado. Vamos a colocarles esta marca que los distinga como términos semejantes. Procedemos a realizar la operación entre los términos señalados. Vamos con estos que tienen x cuadrado. Vemos que los coeficientes son 8 y 1. Eso nos da 9x al cuadrado. Ahora vamos con los términos que contienen xy. Sus coeficientes son menos 5 y menos 9. Esa operación entre ellos nos da menos 14. Recordemos que es una suma de negativos. Y por último, operamos los términos que contienen y cuadrado, donde los coeficientes son menos 3 y menos 10. También tenemos una suma de números negativos que nos da menos 13y al cuadrado. De esta manera encontramos la respuesta a la resta de trinomios que venía planteada. Recordemos los elementos de la operación resta o sustracción. Esta primera expresión hace el papel del minuendo. La segunda expresión, la que va después del signo menos, hace el papel del sustraendo, y la expresión que obtenemos como resultado hace el papel de la diferencia. Minuendo, sustraendo, diferencia. Son los tres componentes de la resta o sustracción. Bien,
Ahora veamos un primer ejemplo de la situación 2. Nos dicen que de este polinomio 6a al cubo menos 4a cuadrado más a menos 7 debemos restar este otro polinomio, menos 5a más 1 menos 12a al cubo menos a al cuadrado. Bien, en estos casos lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. En este caso, la expresión que tenemos después de la palabra de constituye el minuendo. Es la expresión que vamos a escribir primero en la resta. Y la expresión que tenemos después de la palabra restar será el sustraendo. Es la que vamos a escribir después del signo menos. Entonces, como decíamos ahora, los componentes principales de una resta son el minuendo y el sustraendo. A esta expresión le vamos a quitar, restar o sustraer esta otra. Entonces, el orden correcto en que debemos armar la operación es primero el minuendo, que lo vamos a proteger con paréntesis, y después el sustraendo. Entonces menos, abrimos paréntesis y escribimos el polinomio que constituye el sustraendo. En este caso, el uso de los paréntesis es fundamental para evitar cualquier error en los signos. El paréntesis actúa como una protección para cada expresión que nos dan. Procedemos a destruir los paréntesis tal como lo veíamos en el ejemplo anterior. Aquí tenemos 6a al cubo menos 4a cuadrado más a menos 7. Vemos que los términos salen tal como se encuentran sin presentar ningún cambio, porque como decíamos ahora, el primer paréntesis se encuentra precedido de signo positivo. Y en el caso de los términos del segundo paréntesis, del sustraendo, entonces van a salir con signos contrarios. Aquí tenemos este término negativo 5a, ahora lo tendremos positivo, más 5a. Ese término más 1 ahora queda convertido en menos 1. Ese término nos queda como más 12a al cubo. Y finalmente este término nos queda con signo más a cuadrado. Continuamos con la identificación de términos semejantes. Entonces por aquí tenemos este término 6a al cubo semejante con 12a al cubo. Vamos ahora con los que tienen a al cuadrado. Les colocamos esta marca de color azul para distinguirlos. Vamos ahora con los términos que contienen la letra A. Vamos a colocarle este techito. Allí están. Y también a los términos que contienen los números, es decir, los términos independientes, menos 7 y menos 1. Entonces realizamos la reducción de términos semejantes para entrar a conformar el polinomio resultante de la resta que hemos realizado. Entonces 6a al cubo más 12a al cubo nos da 18a al cubo. Vamos con menos 4a al cuadrado más a al cuadrado. Aquí tenemos menos 4 más 1 que nos da menos 3a al cuadrado. Luego el término más a con más 5a, eso nos da más 6a. Y finalmente la suma de términos independientes, menos 7 y menos 1, que nos da menos 8. Este será el resultado de la resta que hemos realizado, es decir, este polinomio constituye la diferencia
en esa sustracción. Bien, por último veamos el segundo ejemplo de la situación 2. Dice así: restar 24m más 5mn menos 8n menos 1 de menos 6mn más 13m menos 4. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué expresión es el minuendo y qué expresión es el sustraendo. Tal como en el ejemplo anterior, la expresión que tenemos después de la palabra de será el minuendo. Es la que vamos a escribir primero al ensamblar la operación. Y la expresión que tenemos después de la palabra restar, que también podría cambiarse por sustraer o incluso quitar, es el sustraendo. Entonces ya tenemos identificado el minuendo y el sustraendo de la operación resta. Procedemos entonces a armar la operación. Usamos paréntesis para proteger cada expresión y comenzamos con el minuendo, que es menos 6mn más 13m menos 4. Allí escribimos el minuendo, cerramos el paréntesis, menos, abrimos el otro paréntesis para proteger el sustraendo, que es 24m más 5mn menos 8n menos 1. Y continuamos con la destrucción de los paréntesis. Los términos del minuendo, como hemos dicho, salen tal como se encuentran, sin presentar ningún cambio en sus signos. Y sacamos estos términos del sustraendo cambiándole el signo correspondiente. Entonces 24m, que aquí está positivo, ahora sale negativo. Ese término 5mn queda ahora negativo. Este término menos 8n ahora queda positivo, al igual que el término menos 1, que ahora queda como más 1. Ahora procedemos con la identificación de términos semejantes. Por aquí encontramos un término con mn y por aquí tenemos otro. Entonces le colocamos esta marca. Vamos ahora con los términos que contienen la letra m, que sería este y este. Vamos con los términos independientes, que son menos 4 y más 1. Ese término 8n no tiene término semejante. Es un término único, entonces no le colocamos ninguna marca. Vamos entonces con la reducción de términos semejantes. Comenzamos con los que tienen mn. Los coeficientes son menos 6 y menos 5, cuya operación nos da menos 11 mn. Vamos con los términos que contienen la letra m. Tenemos 13 menos 24, que es menos 11 m. Vamos con los términos independientes. Menos 4 y más 1 nos da menos 3. Y anotamos el término único, el término que contiene la n, 8n. Este polinomio es el resultado de la resta que ensamblamos. Constituye entonces la diferencia en esta sustracción. Bien, de esta manera hemos visto cómo se puede realizar la resta de polinomios algebraicos, resolviendo una operación ya planteada o armando la resta con la información que nos dan. Nuevamente se insiste en la importancia de manejar muy bien el concepto de términos semejantes, porque como vimos, después de que se hace la destrucción de los paréntesis, entonces entramos a reducir este tipo de términos para llegar a la expresión
resultante.